Muy buenas tardes, Tierra Nueva. Feliz, pero feliz aniversario. Es un gozo enorme poder verles crecer, poder verles madurar año tras año. Yo doy testimonio de esto porque vez tras vez tengo que decirle, así como tengo que a veces corregir o decir no a sus pastores, también tengo que animarlos y constantemente tengo que hacerlo porque he visto la entrega, he visto la dedicación, la pasión que ellos tienen por la obra que Dios les ha entregado, que es Tierra Nueva, por cada una de sus ovejas, por cada uno de sus líderes. Realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho en Tierra Nueva. Felicitarles, pastores Robert y Maffer. Han hecho un trabajo con la ayuda de Dios, con la unción del Espíritu Santo invaluable, con la ayuda de ese equipo ministerial que sin ellos no podríamos realmente hacer nada. Cada vez los veo comprometidos con la predicación, con el discipulado, con la oración, con la intercesión, y eso para uno que es madre espiritual, que es pastora de pastores, es un orgullo y realmente una gran bendición. Así es que en esta tarde yo quiero desearles a ustedes feliz aniversario. Feliz aniversario, porque cada uno de ustedes es parte de todo esto. Usted es parte de lo que Dios ha hecho en Tierra Nueva. Y me encanta porque no es un crecimiento acelerado, como hoy vemos los pollos que venden en el supermercado, que en menos de 2 meses ya están listos para comer, que las plantas también se dan rapidísimo por todos los químicos que les echan. No, he visto a Tierra Nueva ser sembrada por Dios, empezar a brotar esa semilla, empezar a germinar, ir creciendo en el paso de Dios y con la savia de esa sabiduría hermosa de la palabra del Señor, la unción del Espíritu Santo y sobre todo, yo digo que la pasión por lo que Dios les ha entregado. Así es que un abrazo a la distancia virtual, ojalá pudiera dárselos personalmente, no solamente un abrazo, sino también un beso grande y decirles, buen trabajo, han hecho buen trabajo. Y de mi parte, quiero darles el aplauso al estilo del lenguaje de los sordos. Lo merecen grandemente. Bueno, en esta tarde yo quiero compartir una palabra con ustedes guiada por el Señor. Una de las cosas difíciles es saber qué quiere Dios para cada tiempo donde Él nos da la oportunidad de predicar su palabra. Podíamos escoger el mensaje que fuera de todos los que Dios ha dado, pero siempre la agonía es dar a luz el mensaje que Dios realmente quiere dar en cada ocasión para su pueblo. Y he estado ya varios días orando y hasta esta mañana el Señor confirmó la palabra que quiero compartir con ustedes, que será una palabra de reto para el tiempo que estamos viviendo y de reto para los años que vienen. Esta palabra es para ustedes como iglesia, pero una palabra que va individualmente para cada uno de ustedes, adultos, niños y jóvenes. Los años que vienen no van a ser fáciles. Creo que cada día se complicará más la vida. Y esta es la palabra que Dios quiere que comparta con ustedes en esta tarde. Y como dije antes, que esta palabra sea un desafío mayor, no solo para sus pastores, no solo para los líderes, es para cada uno de los que forman parte de esta hermosa iglesia, Tierra Nueva. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque nos has permitido un año más de vida, un año más de trabajar en el propósito tuyo, de poder ver el fruto en la vida de cada persona, como escuchábamos los testimonios, el amor que cada uno de ellos tiene hacia
gran obra, no pequeña obra, gran obra que tú les has entregado. Esa tarde quiero que tu Espíritu Santo, esta palabra la marque en cada uno de nuestros corazones. Sea de verdad un reto. Rompa temores, rompa miedos, prejuicios y nos libere para poder cumplir con lo que tú quieres para un tiempo tan difícil como el que hoy estamos viviendo. Te damos desde ahora toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9 y luego pasaremos a otra porción complementaria en el Nuevo Testamento. Si usted quiere poner el título del mensaje, es Hoy es día de buena nueva. Repítalo allí, dígaselo a su esposo, a sus hijos, voltéese y dígale hoy, dígale así con el dedito, hoy es día de buena nueva. Puede cambiarlo, hoy es día de buenas noticias. Y dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y ahora quiero que lea conmigo el versículo 9, por favor, y léalo fuerte. Luego, dígalo allí, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. ¡Wow! Tremendo pasaje.
Quiero ir un poquito al contexto antes de desarrollar el mensaje. Cuando usted va al capítulo 6, en la parte final, vemos cómo el capítulo 6 describe una deplorable situación en que se encontraba Samaria, la capital del reino. Ben-Hadad, el rey de Siria, había venido contra Samaria con todo su ejército y la había sitiado. Nadie podía ni entrar ni salir. Llevaban varios días y, por supuesto, al no poder entrar ni salir, había hambre en la ciudad. Dice que la cabeza de un asno que solo servía antes para botarla a la basura, ahora era vendida por aproximadamente para nuestros días en $60. También habían llegado al extremo del canibalismo. Cuando usted va al versículo 26 del capítulo 6, dice que el rey pasó por el muro inspeccionando y una mujer comenzó a gritarle y a pedirle ayuda. ¿Cuál era la ayuda que le pedía? Le decía que hiciera justicia. ¿Por qué? Porque la noche anterior ella y su amiga, cada una tenía un bebé. Y el hambre era tal que habían llegado estas dos madres a ponerse de acuerdo para que en un día mataran a uno de los bebés y se lo comieran, y al otro día el otro bebé. Habían llegado al canibalismo. Una de las mujeres dio su bebé, lo mataron, se lo comieron, y después la otra mujer no quería entregar a su hijo. Y entonces es cuando le ponen la queja. Este es el punto tremendo de la situación en que se encontraba Samaria. Ella le dice en el versículo 29, comimos pues a mi hijo y lo cocinamos y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo, comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Y dice que cuando el rey oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. La tristeza más profunda, al punto que había llegado realmente por el sitio de Samaria. Pero Dios, en medio de ese tiempo de angustia, de hambre, un tiempo deplorable, envía una palabra profética, una palabra de esperanza a través del profeta Jeremías. Y es cuando comenzamos a leer en el capítulo 7, que inicia con esa palabra. Así ha dicho Jehová, mañana el hambre terminará. Ese es el resumen de la palabra profética. Mañana el hambre terminará en Samaria y Dios habrá concedido la victoria. Uno de los líderes del rey se burló y el profeta le dice, lo verás con tus ojos, pero no podrás saborearlo. Tremendo. Entonces, en este contexto, yo quiero que desarrollemos ahora sí los puntos que el Señor quiere que nosotros podamos asimilar. Y el primer punto es que en medio de este caos, en medio de esta situación tan terrible, Dios usa instrumentos para esa necesidad. ¿Y qué clase de instrumentos usa Dios? El versículo 3 describe que los instrumentos que Dios usa son 4 hombres leprosos. Escuche, 4 hombres leprosos. Ahora, si eran leprosos, estaban excluidos de la sociedad. De hecho, por eso estaban afuera, porque una persona leprosa no podía vivir en comunidad, tenía que estar a las afueras de la ciudad, alejado de su familia, alejado de sus amigos, alejado de la población. Ellos habitaban fuera de la ciudad. Pero tenían también una condición de hambre, estaban desfallecidos en medio de su enfermedad, no había qué comer, estaban hambrientos. Y aquí vemos entonces a esos instrumentos, cómo Dios los usa,
cómo Dios los levanta, cómo Dios los hace la parte clave de esa victoria. Y esto yo tengo que ir animando a cada uno de ustedes. A veces pensamos que Dios solamente puede usar los teólogos, los que han estudiado en el Seminario Bíblico de Medellín, los que tienen títulos de afuera. No, Dios usa a cada uno de sus hijos. Desde que tú te quieras dejar usar, Dios te va a usar. Aquí vemos a los leprosos que comienzan a analizar la situación en medio de esa crisis. Ellos llegan a una conclusión: tenemos hambre. Si entramos a la ciudad, nos vamos a seguir muriendo de hambre porque allí no hay nada que comer. Si nos quedamos aquí afuera, nos vamos a morir de hambre. Pero si entramos al campamento de los sirios, bueno, lo más seguro es que nos maten, pero de todas maneras nos vamos a morir aquí afuera. O de pronto a los sirios se les compadece el corazón y nos dan comida. Como alguien dijo, un refrán que he escuchado desde que era niño: la peor diligencia es la que no se hace. Y a este punto llegaron. Así es que lo hablaron, lo analizaron y tomaron una determinación: vamos a entrar al campamento de los sirios, y si nos matan, que nos maten, pero a lo mejor nos pueden dejar viviendo. Entremos. Ellos nos pueden alimentar. Y así es que ellos toman esa determinación. Pero es importante entender esto: hay determinaciones que tomamos que toda determinación debe llevar a una acción. Y si no, hasta allí concluyó la situación, una acción. Y la acción fue que ellos se levantaron, dice el versículo 5, al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios. Me gusta porque lo hicieron al anochecer, para que no vieran su condición de leprosos en la oscuridad. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, cuando ellos llegan, vamos al segundo punto que quiero trabajar, es que ellos encuentran un milagro asombroso de Dios. El inicio del cumplimiento de la palabra profética de Jeremías, que había profetizado en los 2 primeros versículos. Y cuando ellos entran, se dan cuenta que el campamento estaba vacío. Y la razón es que Dios ganó esta batalla con truenos, con relámpagos, estruendo desde los cielos, que los sirios, que realmente eran los archienemigos del pueblo de Israel, creyeron que era que venían ejércitos y corrieron a esconderse. Dejaron abandonado el campamento, con la comida, dice que servida en las mesas, con el botín, lo que ellos habían ganado en otras guerras y todo lo que tenían. Todo estaba servido. Un milagro asombroso. Dejaron los carros, dejaron los caballos, dejaron las armas. Y había también un botín de guerra dispuesto para los leprosos. ¡Qué tremendo! Así es que ellos encuentran un milagro, una mano de Dios, la intervención poderosa de Dios. Ellos comienzan a comer, a saciar su hambre, y entre comida veían el oro, veían la plata, tomaban el oro, no sabían qué hacer, salían, lo escondían, iban por más oro, salían, lo escondían, comían, bebían, y estaban en ese punto de disfrutar el milagro, pero para ellos solos. Y de pronto hay un alto. Me gusta muchísimo el versículo 9, que lo leímos todos juntos. Hacen un alto, se miran unos a otros, ya están saciados, ya se consideran ricos, pero hacen un alto. Y es la confrontación de sus propias conciencias. Y ellos se dicen el uno al otro: no estamos haciendo bien. Y la pregunta es: ¿era malo comer? No. ¿Era malo tomar el botín de guerra? No. Lo malo al cual ellos llegan a pensar que están haciendo es no proclamar, es no compartir con sus hermanos
en Samaria la buena noticia de que Dios había derrotado a sus enemigos y que el campamento de los sirios estaba servido con comida y que tenían riquezas y que Dios había peleado sus batallas y que Dios los había librado de la esclavitud de sus enemigos. Y cómo me gusta cuando ellos dicen, no estamos haciendo bien. Deje eso en su corazón, lo retomaremos al final, pero dicen algo más que también quiero que quede grabado en su mente y en su corazón. Hoy es día de buenas nuevas, hoy es día de buena nueva. Quiero que le diga a los que tiene a su lado, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su madre, a su padre, allí donde está, dígale, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buenas noticias y dígale, no podemos callar. Ahora mire la conclusión que ellos llegan, importante. Si callamos, si silenciamos, si no anunciamos que hay victoria, nos va a alcanzar nuestra maldad. Dios nos juzgará si no anunciamos. Así es que ellos entran y ellos dan la buena noticia al rey. El resto de la escena usted ya la puede imaginar cómo fue, cómo comieron, cómo se saciaron y creo que proclamaron la grandeza del Señor. Pero déjeme ir al tercer punto de mi mensaje en esta tarde y es la condición del mundo hoy. Número 1, los instrumentos que Dios usa. Número 2, el asombroso milagro de Dios. Número 3, la condición del mundo en el cual vivimos hoy. Y lo que vemos es realmente un caos mundial. Ya vamos para un año donde estamos confinados, donde escasamente se logró salir unos 2 meses, pero otra vez estamos en casa porque esa salida fue peor que no haber salido. Las noticias en la televisión son alarmantes. A veces es mejor como no querer ver noticias. Lo que está pasando en las potencias mundiales, los cambios de gobiernos que auguran posiblemente cosas tan terribles. La inquietud por una generación abundante en este mundo. La población mundial hoy día son 7.8 mil millones de personas y el 30% de esa población son jóvenes de 18 años para abajo, ni siquiera de 19, 18 años para abajo, 30%. Por eso hoy vemos a los jóvenes involucrados en las protestas, vemos a los jóvenes involucrados en pro aborto, en pro matrimonio igualitario, en tantas cosas, en tantas ideologías. Y realmente la condición del mundo hoy es deplorable. Es una condición donde cada día los principios y los valores están siendo quitados de nuestra sociedad. No hay un fundamento. Tristemente veíamos la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta poner sus manos sobre 2 Biblias y jurar ser fiel a Dios, y esa misma noche a las 2 horas estar firmando realmente todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo que pasa en los Estados Unidos tristemente trasciende al mundo entero. Esa es la condición del mundo. Hay hambre, hay una economía caída, hay una situación de este coronavirus que todavía no se define nada, si la vacuna sirve, si no sirve. Cada día llegan noticias, no se vacune, otros dicen sí se vacunen. Es un caos lo que hoy estamos viviendo. Pero déjeme ir a mi cuarto punto, y es la condición de la iglesia hoy.
Hemos visto la condición del mundo, que no tengo que explicársela porque usted la sabe, usted vive en este mundo, usted está viendo todos los días lo que pasa, ¿no? Hoy a lo bueno le llamamos malo, o le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Pero miremos la condición de nosotros como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia de Jesucristo, a la cual pertenece Tierra Nueva, a la cual pertenece Casa del Padre, a la cual pertenecen todas las misiones, a la iglesia de Jesucristo en el mundo, la condición. Y podríamos comenzar por decir las cosas maravillosas, especialmente centrémonos para que lo entendamos mejor un poquito en Latinoamérica. Una iglesia bendecida con la gracia de Dios, por años perseguida. Por años Colombia de hecho ocupa uno de los primeros lugares dentro de los países que han dado más muerte a quienes nos evangelizaron. El gran número de mártires cristianos que trajeron el evangelio, que por la religiosidad fueron perseguidos, y la política de ese tiempo en unidad con la iglesia tradicional, tantos mártires, como los persiguieron, quemaron sus iglesias. Cuando yo conocí al Señor en el año 74, apenas la iglesia comenzaba a dar un crecimiento, no me tocó la parte de las persecuciones y eso. De hecho, la iglesia católica a la cual yo pertenecía fue visitada por el Espíritu Santo. Indudablemente que el Espíritu Santo bautizó la iglesia católica en ese tiempo, y de allí salimos con una mente renovada y pudimos tener la Biblia en nuestras manos, y pudimos escuchar a muchos pastores en los grupos carismáticos, invitados por los mismos sacerdotes para explicarnos la palabra de Dios. Y después esto continúa creciendo de 28 años para acá. La condición de la iglesia cambió. Es una iglesia que ha sido bendecida, que la gracia de Dios se ha manifestado. Hoy no cuesta trabajo evangelizar, hoy la gente está lista. Es más, si usted es mudo y usted no testifica, la gente le pregunta acerca de Jesucristo. Estamos como los leprosos, comiendo y bebiendo, comiendo la buena comida de la palabra. La escucha usted, y ahorita con esto de que los edificios están cerrados, ahí sí que usted se puede deleitar y puede pasar de aquí para allá, y no se lo aconsejo, porque usted debe fidelidad a su iglesia y usted debe alimentarse de la comida de casa, y puede ver otras cosas, pero no se dedique a ver aquí y allá porque se va a confundir. Estamos comiendo bien la palabra, estamos bebiendo del agua del Espíritu, de la buena comida, del buen vino del Espíritu Santo, los dones, los milagros, las maravillas, congresos excelentes, alabanza, adoración. Tristemente, hasta parte del mundo se ha metido humo, luces, bueno, tantas cosas, el afán de los pastores en comprar tierra, en construir, en hacer extensiones. La pregunta a veces en los congresos que uno escucha de un pastor a otro es esta pregunta: ¿cuántos miembros tiene? ¿A cuántos miembros ha llegado su iglesia? ¿No? Y estamos tan metidos en nuestras cuatro paredes que por eso el Señor usó esta pandemia para devolvernos a casa donde comenzó la iglesia primitiva. La primera iglesia comenzó en casa, en el aposento alto, en la casa de la mamá de Juan Marcos. 120 personas, y el poder del Espíritu Santo se derramó allí. Desde allí se predicó, y allí vinieron a convertirse 3,000 personas. Y si usted mira realmente lo que es el modelo de la primera iglesia, todo fue en casas, todo fue en casas, todo fue en casas, y la palabra crecía y la palabra se multiplicaba. Y algo muy hermoso, que lo que usted mira constantemente, Hechos 6, Hechos 5, Hechos 12 y de ahí para adelante, es: crecía el número de los discípulos. No dice crecía el número de miembros, crecía el número de los discípulos.
Y yo pregunto, ¿estamos haciendo discípulos? Tenemos cantidad de gente. La inquietud mía es, cuando vengan días de persecución, todavía no han llegado fuertes, pero van a llegar. ¿Cuántos de los miles quedarán? ¿Qué tenemos en las iglesias? ¿Creyentes o tenemos discípulos? Cuando hablamos de discípulos, hablamos de aquellos que tienen pasión por Dios, que han sido discipulados y que comienzan a discipular a otros, que su fe ha crecido, que como dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, cuando llegó la persecución, corrieron para Judea, corrieron para Samaria, y en el capítulo 13 hasta los últimos confines de la tierra, pero estaban firmes en su fe. Hasta ahora no hemos visto, pero estamos sintiendo pasos de animal grande. Y la iglesia hoy día, nosotros tenemos que hacernos un alto y tenemos que decirnos a nosotros mismos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos callados. Y tú me dirás, ¿pero qué hacemos si estamos en casa? Podemos hacer muchas cosas. Hoy es día de buenas noticias y no podemos continuar en silencio, porque sabe que el rey está para venir. Así como se sienten los pasos de una persecución grande, se sienten los pasos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El novio está para venir por la novia. Y sabe que lo triste es que ni siquiera el mensaje de que Él viene pronto se está predicando. Gracias a Dios, ustedes en Tierra Nueva tuvieron una serie con el pastor Robert acerca de los días finales de escatología bíblica. Ojalá en muchos lugares se predique, se anuncie, el Señor está cerca. Necesitamos entender que es tiempo de transmitir a otros lo que Dios nos ha dado. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos mientras compartía con las grandes multitudes? Ahora sí, acompáñeme a Mateo capítulo 14. Un pasaje hermoso, un pasaje muy conocido que no nos habla de hambre, pero nos habla de abundancia de pan. Aquí en este capítulo 14, a raíz del versículo 13, encontramos el milagro de la alimentación de los 5,000. El Señor duró todo el día predicándole a la gente. Los discípulos, en el versículo 15, dice que cuando anochecía, los discípulos estaban preocupados. ¿Por qué? Supuestamente estaban preocupados por la gente que tenía hambre. Yo pienso que los discípulos eran muy latinos como nosotros. A veces cuando alguien quiere comer y no sirven la comida, entonces va y dice, yo creo que la gente tiene hambre. Pero no es la gente, eres tú el que tienes hambre. Y los discípulos comienzan a decirle, Señor, está anocheciendo. La gente tiene hambre, han estado desde por la mañana. La gente solo tenía hambre de la palabra de Dios. Ellos no querían perderle, como dice, puntada. Ellos querían absorber todo lo que el Señor estaba hablando. Y ese pasaje me gusta mucho. Le dice, despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos de verdad eran muy carnales todavía. Ellos no disfrutaban la palabra, la buena palabra de Dios. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es que la gente no estaba diciendo que tenía hambre. La gente quería seguir escuchando al maestro. Y el versículo 16 me encanta, porque la respuesta del Señor a la inquietud de sus discípulos, cuando le dicen despídelos porque tienen hambre y es necesario que vayan por las aldeas antes de que cierren las tiendas y compren de comer. Me encanta el verso 16, mírelo, en el capítulo 14 de Mateo. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles
vosotros de comer. Wow. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Prácticamente hoy tenemos que recordar esto. Denles de comer antes de que el mundo y el infierno les sigan dando de comer a los que nos rodean, a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestros compañeros de trabajo, antes de que el infierno y el mundo les siga alimentando en la manera como hoy vemos que les alimenta. La respuesta del Señor fue contundente. No tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Y Dios nos está hablando hoy a nosotros, Tierra Nueva. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Ahora, mire la respuesta de los discípulos. Inmediatamente, el versículo 17, ellos dijeron, no tenemos. Voy a parafrasearlo para hoy. No sabemos. Yo no sé evangelizar. Yo no sé cómo compartir. No, ese no es mi llamado. No, yo me muero. Seguro me van a rechazar. Lo que yo les diga, no me van a hacer caso. ¿Qué importa que no te hagan caso? Comparte. ¿Qué importa que no digan sí? De pronto te dicen no importa. Pero tú necesitas compartir. Ellos dijeron, no tenemos que darles de comer. Y luego dicen, aquí solo tenemos, mire lo que dicen, aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿por qué tenían 5 panes y 2 peces? Porque si usted va al capítulo 6 del Evangelio de Juan, que está narrando el mismo pasaje, el mismo suceso, Juan agrega algo importante. Aquí pasa lo mismo. Jesús les dice a ellos, viendo la multitud, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para darles de comer a esto? Y Felipe responde allí, porque esto dijo para probar a Felipe. Y Felipe dijo en el verso 7 del capítulo 6 de Juan, ¿de dónde compraremos? Señor, 200 denarios no alcanzaría, está hablando de una gran cantidad de dinero, para dar de comer a tanta gente. Y luego Andrés se acerca, porque un muchachito, escuche, un niño, un muchacho estaría, si dice que era muchacho, debería tener, no llegaba a los 12 años, estaba hasta los 11 años, podía ser de 8 a 11 años. Y dice, un muchacho tiene aquí, cuando oyó a Jesús, este muchacho, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. El muchacho estaba allí y el muchacho vino, había llevado su lonchera, porque sabía que el Señor era de largometraje. Y el muchacho vino y ¿sabe qué? Le dijo a Andrés, mira, yo tengo 5 panes y 2 peces. Seguramente Andrés le dijo, muchacho, cómete eso no alcanza. Posiblemente, no lo narra Juan, pero está incluido. El niño le dijo, pero Jesús puede multiplicarlos. Los discípulos no creían que Jesús lo podía multiplicar, pero el muchacho sí, por eso trajo. Era muchacho pobre, porque los panes eran de cebada. Era la comida de los pobres. 5 panes y 2 peces. Y Felipe y Andrés le dicen, Señor, ¿qué es esto para tanta gente? Lo subestimaron. ¿Qué es esto? Volvemos al capítulo 14. Y el Señor les dice, tráiganmelos para acá. Versículo 18 del capítulo 14, tráiganmelos. Entonces es cuando manda a recostar la gente, prepárense para comer. Y levanta los panes, le da gracias a Dios y luego coge los 5 panes y comienza a partirlos y a dárselo a sus discípulos para que sus discípulos lo repartan. Puedo creer que los discípulos estaban mirando y ahora no es un pan, ahora es un pedazo. ¿Qué va a pasar con esto? Pero a medida que lo compartieron, el pan se multiplicó. Usted conoce el resto de la historia. Se saciaron, comieron hasta saciarse. Y dice que sobraron 12
cestas llenas de pedazos. Y yo quiero que tú entiendas esto. Lo poco que tú tienes en las manos de Jesús se va a multiplicar y va a crecer. Y lo poco que tú tienes va a satisfacer la necesidad de otro. Y hoy el Señor nos pregunta, hoy te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿qué tienes para compartir? No te compares. No necesitas ser un evangelista de renombre. De hecho, ya ni hay campañas evangelísticas. De eso ha menguado. Yo crecí oyendo de campañas evangelísticas, pero ahora ya ni eso hay. ¿Qué tienes para compartir? Hoy es día de buenas nuevas, de buenas noticias. Es un llamado a compartir las buenas noticias. Escuchaba los testimonios y escuchaba a algunos decir, Dios nos ha cuidado hasta aquí. Y yo puedo decir eso, hasta aquí Dios nos ha cuidado. Bendito sea su nombre. El llamado para compartir las buenas nuevas viene de parte de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 17. El Señor dijo, id por todo el mundo, mire, por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Cuando usted va a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, es válido recordarlo ahora. Y dijo, por tanto, id y haced discípulos, no creyentes, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted dirá, pero no es mi llamado ser evangelista. Y yo tengo que decirte, toda persona que ha nacido de nuevo es llamada a ser evangelista. Cuando tú vas a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19, mira lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Aquí está la parte. Él te reconcilió a ti, Él me reconcilió a mí. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ahora escuche lo que dice. Y nos dio, no dice a algunos, dice, nos dio a todos los que hemos nacido de nuevo el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó, y vuelve a repetir, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Wow. Romanos capítulo 10, versículo 13 al versículo 15. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amados, la iglesia de Jesucristo, de la cual tú y yo formamos parte, necesita despertar en este 2021. Estamos dormidos. La iglesia ha olvidado la gran comisión. La iglesia está cómoda. La iglesia está dormida. En el año 95 tuve el gran privilegio de ir a Seúl, Corea, formando parte de la comitiva de Colombia, a un evento que reunió más de 5,000 líderes mundiales.
205 naciones representadas. La última noche de la conferencia predicó el pastor Paul Yonggi Cho. Nunca olvido esto. Predicó un mensaje sencillo de un reto precisamente evangelístico. Y él cerró su mensaje con esto. Después del reto, como lo estoy lanzando hoy a través de este mensaje, después de hacernos un reto a todos los líderes mundiales, él mencionó lo que pasó en el año 63, cuando el presidente Kennedy fue asesinado y murió, John F. Kennedy. Y él dice, estamos hablando del año 63, donde la tecnología no era la que hoy tenemos. Y él dijo, cuando el presidente Kennedy murió en el año 63, a las 2 horas de haber muerto, más de la mitad del mundo conoció la noticia de su muerte. Y no tenían la tecnología que hoy tenemos. Pero hace 2000 años, el más grande de los hombres murió. Y hoy día, amados y amadas, más de la mitad del mundo no conoce de su muerte, del propósito de su muerte. Por eso digo, la iglesia ha olvidado la gran comisión. Cuando usted mire el Islam tiene una meta: llenar la tierra. Hasta hace unos 8 años atrás, las estadísticas era el crecimiento del Islam en el mundo era el 23%. El cristianismo estaba en un 35%. Hoy día, la meta del Islam es llenar toda la tierra. Y ese era el sueño de Dios, que tú y yo, con su mensaje, pudiéramos llenar toda la tierra. Hoy es día de buenas noticias. Yo sé que estamos escuchando malas noticias, pero usted y yo tenemos en el corazón buenas noticias para dar. Como me gusta cuando Marcos en su evangelio narra en el capítulo 5, después de el Señor tener también todo un día de campaña, llegada la noche, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Se subieron a la embarcación, era muy de noche. Llegaron al otro lado. ¿Y a dónde llegaron? Llegaron donde estaba un solo hombre. Escuche, un solo hombre. Hizo toda esa travesía por un solo hombre. Un solo hombre en Gadara. Un solo hombre que estaba atado en los sepulcros. Un hombre loco, lleno de demonios. Y dice que cuando Jesús se bajó de la embarcación y comenzó a caminar en Gadara en busca del hombre, el hombre venía y el hombre estaba endemoniado y tuvo un momento de lucidez. Y Jesús fue por un solo hombre. Ese resto de la madrugada, la gracia, el favor del Señor, el amor del Señor vino sobre ese hombre. Fue liberado de los demonios. Fue sanado de su enfermedad. Y cuando usted ve la historia, es hermosísima. Dice que al día siguiente él habitaba en los sepulcros. Era el terror del pueblo. Y dice que el hombre estaba en su juicio cabal y estaba vestido. Posiblemente el Señor lo bañó esa noche, le recortó el cabello, lo limpió como si fuera uno de los indigentes que encontramos en las calles. A la mañana siguiente estaba lavado por dentro y lavado por fuera. Estaba hablando con su Señor. Dice que los habitantes de Gadara sacaron corriendo de su territorio al Señor. No querían, porque recuerde que los espíritus malos fueron sobre los cerdos y se fueron al precipicio. Ellos criaban cerdos y no querían a Jesús y lo sacaron de su contorno. Váyase.
Y dice la porción que el Señor en la mañana subió con sus discípulos a la embarcación. Esa parte me quebranta. Y voy a leértela aquí, como la describe Marcos 5, 18 al 20, en la Nueva Versión Internacional. Dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, que ya no estaba, le rogaba que le permitiera acompañarlo, quería irse con él. Y Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Sino que le dijo, mira lo que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Él no lo llevó porque necesitaba dejar un testigo. Un hombre que había sido loco, endemoniado, ahora estaba sano y libre. Y ese fue el testimonio más contundente para su familia, primeramente, porque en casa y luego en Decápolis. Y por donde él iba, él proclamaba lo que Jesús había hecho por él. Y cuando tú me dices, ¿qué hago, pastora? Yo no sé cómo evangelizar, solo cuéntale a los tuyos lo que Jesús ha hecho por ti. Solo muéstrale, si no se los cuentas, muéstrale con cambios, muéstrale con una vida transformada, cambiada. Dios nos dio su autoridad. El Señor nos dio toda potestad, dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Nos dio su autoridad, también nos dio su presencia, dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dio su guianza del Espíritu Santo y nos dio su poder. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Yo tengo autoridad para hablarte de esto. Ya voy para 45 años en el mes de marzo. Yo fui ganada para Cristo no en una campaña evangelística, no en una iglesia. De hecho, siempre cerramos la puerta a los evangélicos que iban para compartirnos el mensaje y nuestra respuesta es, somos católicos, apostólicos y romanos y no queremos nada. Nos burlábamos de los evangélicos que los llevaban a bautizar a la playa. Nuestra casa tenía una terraza hacia las playas, así es que nos burlábamos. Lejos estaba de saber que un día estaría yo bautizándome de la misma manera. Pero estando en una fiesta, una mujer me habló de Jesús. No como los evangélicos compartían, me habló de Jesús. Me comenzó a hablar de Jesús. Él fue de una manera sencilla. Fue tan agradable lo que ella dijo, que era para que yo dejara de bailar. Eso se necesitaba, que esto era mucho más interesante. Así es que cuando la fiesta de matrimonio terminó, mi esposo dice, vamos y nos venimos, pero los invitamos a ellos, que habían llegado como oficiales de la Armada, para trabajar como capitán de puerto en Tumaco. Los invitamos a cenar con nosotros al día siguiente. Y al día siguiente, después de cenar, mi esposo y su esposo se fueron a la terraza y yo le digo a ella, sígueme hablando. Y ella me dijo, no te puedo hablar. Ya más, tienes que tomar una decisión. Y yo dije, ¿de qué me hablas? Dice, te hablé de Jesús. Hoy yo te digo, ¿lo quieres recibir en tu corazón? Yo dije, no entiendo. Me explicó rápidamente y sacó un librito que es de las 4 leyes y me las leyó. Y con ese librito me llevó a los pies de Cristo. Yo lloré esa noche. Algo grande pasó en mi vida. El librito era tan hermoso que pedí que me lo prestara. Lo copié a mano toda la noche.
Esta mujer que me llevó a los pies de Cristo solo tenía 8 días de haber recibido a Cristo. No llevaba años, no llevaba meses. Pero ¿quieres saber algo? Al día siguiente, con mi librito, que ya no era un librito, sino casi un cuaderno de anotar las 4 leyes espirituales, yo gané mis 2 mejores amigas para Cristo. Y luego comenzamos a ganar gente en el pueblo. Y en nuestra casa, el pastor evangélico, para que no nos cambiara de religión, venía a enseñarnos la palabra por 3 meses. Allí llegaba el cura para que no nos cambiaran de religión, pero creo que iba para escuchar al pastor evangélico, porque aunque era un hombre sencillo, hablaba esta palabra de manera maravillosa. Y desde ese día, yo tengo que decirte que hasta el día de hoy no he parado. En resumen, así para que tú sepas, he ganado miles y miles de personas en el mercado, en Carulla, en la calle, en un taxi, donde sea el que se me atraviesa, va para el reino de los cielos. Pero voy a hablarte de mis trofeos. He ganado un judío, verdadero judío para Cristo. He ganado un testigo de Jehová, que usted sabe que eso es duro. He ganado un obispo en un viaje de Argentina para Bogotá. Un obispo de barriga grande, de sotana, de alto turmequé. Ni siquiera empecé a hablarle. Yo venía en el avión, había sido ascendida a primera clase, venía en la primera silla y yo venía preparando mi mensaje día lunes porque yo tenía que predicar el miércoles en casa del Padre y venía preparando. ¿Y sabe cómo abrió el camino? Ni me había dado cuenta. Sí le vi su pancita y le vi toda su vestimenta. Pero como a las 3 horas de vuelo, él voltea y me dice, he observado que lleva más de 2 horas leyendo la Biblia. Y allí fue la conexión. Se acabó el mensaje para la casa del Padre y el obispo terminó rindiendo su vida a Jesucristo. Amados, amada Tierra Nueva, hoy es día de buenas nuevas. No puedes callar. Y tú dirás, no puedo salir a la calle. Hoy podemos usar todo. No necesitas salir a la calle. Empiece a llamar gente que usted nunca había llamado con el pretexto de saber cómo está. Pídale al Señor que le dé palabra. El reto que te dejo es Tierra Nueva. Han tenido 12 años maravillosos, han comido buena comida, han bebido buen vino espiritual, han tenido el cuidado pastoral, han sido amados, han sido preparados. Muchísimos de ustedes están en liderazgo. Hoy es día de buena nueva y no podemos callar. Que este año que ya hemos pisado 2021, el inicio del 13avo, vamos a ganar todas las almas posibles. Y es el tiempo de discipular por teléfono. Estoy discipulando en estos días una parejita de salmistas hermosos. Y usted dirá, salmistas, sí, ellos quieren de menos a más. Y la pregunta que me hicieron, ¿podemos nosotros discipular a unos compañeros de universidad, darles esto? Le digo, sí. ¿Ya recibieron a Cristo? No. Entonces le digo, lo primero es que tienen que recibir a Cristo para que los puedan discipular. Es el tiempo. Necesitamos volver al modelo original, ganar y ganar almas, porque el Rey está cerca, el Rey está en camino y Él quiere que ninguno se pierda. Recuerda lo que le dijo el Señor al endemoniado, al que era endemoniado: ve a tu casa, a tu familia, a los tuyos, primero los tuyos y luego toda oportunidad que tengas a la mano. No lo hagas de manera religiosa, nunca lo he hecho de manera religiosa. No ha habido una parte igual, siempre es en la guianza del Señor. Yo tengo mi propio método que lo llamo el método de la última palabra. Si alguien viene a ofrecerme los planes de Decamerón y todo, lo escucho, le tomo los 20 minutos y después de los 20 minutos le digo, ese plan está espectacular. Ahora, ¿me permite usted presentarle un plan que no le cuesta nada?
que es gratis, que usted va a poder disfrutar de unas vacaciones eternas. Y de la misma manera que me han compartido su negocio, yo les comparto mi negocio. Y no hay una vida que diga no. Use lo que Dios le ha dado. Tierra Nueva, quiero bendecirlos terminando este mensaje. Que este mensaje pueda llegar a lo profundo de sus corazones y que les repique en la mente: no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Que aprendamos de los leprosos. Allí donde usted está, si está con su esposo, con su esposa, tómense de la mano, levanten la mano que les quede libre. Si está con sus hijos, tómense de las manos. Tierra Nueva, han hecho buen trabajo. Padre, gracias te damos por este tiempo, por estos 12 años maravillosos. Gracias, porque cuando tú ves esta obra, que para muchos puede considerarse pequeña, pero que para tu corazón es grande, es una obra en crecimiento, la vemos crecer, la vemos extenderse. Señor, hoy yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos. Hoy unción de milagros, una unción de evangelización, una unción de palabra, una unción de dones, de palabra de conocimiento. Padre, por sobre todo, yo te pido que tú traigas al corazón de cada uno de ellos una pasión por las almas. No los dejes tranquilos, un fuego ardiendo como el que había en los discípulos cuando comenzó la iglesia, que nadie los callaba, que aún los soltaban de la cárcel y les prohibían, pero ellos seguían hablando. Señor, te pido que esa unción llegue, que esa unción penetre. Señor, queremos volver a las sendas antiguas, porque los días no son buenos y tú nos has dado pan y nosotros tenemos pan para compartir. Padre, te pido que tú los uses en la autoridad de tu nombre, los uses en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, en esta noche, con la unción apostólica que tú nos has dado como casa del Padre, yo declaro bendición sobre ellos, Señor. Padre, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Guárdalos de enfermedad, de coronavirus, guárdalos de toda crisis económica. Bendice tu iglesia, Señor. Este pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces se dé en cada uno de los hogares el don de la multiplicación. Lo poco será convertido en mucho, y no solamente en lo material, en lo físico, sino en lo espiritual. Señor, que no subestimen lo que tú les has dado, que lo rindan a ti para que tú lo multipliques y los uses de manera que ellos nunca lo puedan imaginar. Gracias te damos, Señor. Trae las familias a Tierra Nueva, trae los parientes a Tierra Nueva, trae los amigos a Tierra Nueva, y Señor, extiende tu obra de manera maravillosa. Los bendigo en esta noche, en el amor del Padre, en el poder del Espíritu Santo y en la unción incomparable del Espíritu, en el amor de Jesús. Ese amor que tenía por las almas esté sobre ellos. Que no olviden que hoy es día de buenas nuevas y que no podemos callar. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Los amo.